López es un pobre gobernante pendejo que llegó a la presidencia de la República por el apoyo del narcotráfico, por el dinero que se inyectó, desde luego mal habido, a su campaña, porque López es un burro. Toda su vida ha sido un agitador profesional y además un extorsionador chayotero. Su rancho de la chingada lo compró con el producto del chayote que autorizó Salinas, al que en ese tiempo era regente del departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, para que desalojara una avenida en la que estaba con sus indios de Tabasco reclamando un fraude electoral, y le dieron 9 millones de precios actuales. Así fue que el prestanombre fue su padre, el que compró el rancho, y antes de fallecer dejó testamento y nada más puso a López porque era el dueño del producto del chayote, y al resto de sus 5 hermanos los dejó nomás mirando. Y este comentario viene al caso porque López no solamente es un burro en su tierra, sino también en los lugares que ha visitado. Así lo fue en Estados Unidos, con su visita a Biden, y lo fue también en su viaje a Colombia y a Chile. Y me quiero referir al caso concreto de Colombia, en donde al participar en la clausura de una conferencia para el combate a las drogas por la paz, la vida y el desarrollo de los pueblos, López puso a dormir a toda la concurrencia, y el presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo desesperó. Traía el lápiz y lo volteaba para arriba, para abajo, se meneaba en la silla porque ya no aguantaban las burradas de López. Este pendejo se puso a hablar de que abrazos y no balazos, y de que hay que atacar las causas. O sea, disco rayado de todo su gobierno. Y además quiero también notar que López piensa que va a seguir el continuismo de su grupo de Morena para implantar su cuarta transformación. Y el objeto de este video es demostrar que no es así, porque López es un verdadero mediocre, un sujeto sin cultura, un sujeto que no tiene inteligencia y que piensa que como paga sus paleros en México y le aplauden, lo mismo iba a suceder en Colombia. Pues no, allá no son tan pendejos como los paleros, como lo acredito con este video. La oligarquía se creía inglesa, que la izquierda de Colombia se sentía francesa, pero que el pueblo de Colombia se sentía mexicano. Entonces, tenemos que fortalecer eso y también contrarrestar el consumismo, el modelo materialista, el lujo barato. Entender que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. De modo que tenemos que fortalecer todos estos valores y enfrentar el modelo que han venido imponiendo, individualista. Más que una pandemia, una peste, es la corrupción. En el caso nuestro, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes y de la oligarquía. Nosotros decimos, por el bien de todos, primero los pobres. Hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, hay que respetar a todos, pero hay que darle preferencia a los pobres. Evitar la desintegración familiar. La familia es la institución de seguridad social más importante que tenemos. En la izquierda
hemos cometido el error de dejar el tema de la familia a la derecha, al conservadurismo. Y lo otro que es también más fácil, atender a los jóvenes. En el caso de nuestro país, es muy vergonzoso que nunca se hizo nada por los jóvenes. Lo más destacado fue que en el sexenio pasado se acuñó la frase discriminatoria de llamarle a los jóvenes niñis, que ni estudian ni trabajan. Ya dije y repito, se ve por todos los medios que solamente lo barato se compra con el dinero, como diría el poeta, y que solo siendo buenos podemos ser felices. Nada de el modelo de las series famosas, de las muchachas y los muchachos guapos, y de las residencias, y de los carros de lujo. Entonces, sí es importante informar. Y para el caso nuestro, para el caso de nuestros países, orientar mucho. Ayer me comentaba que antes en Colombia se decía que la oligarquía se creía inglesa, que la izquierda de Colombia se sentía... Bueno, ya no soporto a este pendejo. Dice puras burradas. Repite como disco rayado lo que le repite en su circo a los paleros para tratar de demostrar que es un presidente humanista. Ni es humanista ni es presidente. Es una caricatura de presidente. Es un chafa. Es un merolico que quiere vender su desgobierno como si fuera una alhaja de gran valor, porque lo que López hizo con el país es destruir las instituciones, destruir a las familias, abrir la puerta al narcotráfico. Y quiero llegar a la conclusión de que para ganarle a López no se necesita más que regalar dinero a los paleros, porque los paleros no tienen ideología, no tienen principios, no tienen dignidad y se van a la cargada. Porque aunque López es un estúpido, este tipo, como es un agitador, pues aprendió todas las mañas que se requieren para hacer trampas, para hacer campañas mediáticas de regalar dinero. Porque si López no es un tipo inteligente, no tiene nada que ofrecer. Lo único que puede ofrecer es dinero. Y el dinero no va a ser ni de él. El dinero es el narcotráfico. Por eso no acaba el tráfico de enervantes a Estados Unidos, a Colombia, Argentina, a Uruguay, a Chile, etcétera y etcétera. De manera que la oposición debe de concentrarse en hacer una campaña, no para demostrar que López es un verdadero imbécil, que su política de abrazos y no balazos fracasó. No, eso ya no le entra a la gente. Lo que la gente quiere es dinero, porque la clase más baja, los pobres que López tiene controlado, lo que quieren es dinero, independientemente de la ideología que esté llevando López de un gobierno dictatorial, un gobierno que es una copia infiel del de Cuba y del de Venezuela y Nicaragua. Por ello, todo lo que haga la oposición para, en el plano de legalidad, sobre todo de comparecer al Instituto Electoral, al Tribunal Electoral, para poder impugnar todas las violaciones al proceso electoral, que eso es de diario, no van a lograr absolutamente nada, porque López tiene controlado todo. Lo único que van a lograr es hacerle el juego a López de que una contienda electoral democrática, los partidos políticos de oposición
deben de unirse en uno solo y no andar de satélites pidiendo canonjías de puestos para diputados y senadores. Es decir, deben de dejar de ponerse de acuerdo debajo de la mesa, porque está en juego el futuro de México, está en juego la misma nación, el mismo país. Si siguen con la continuidad del desgobierno de López, esto va a ser definitivamente ya otra Cuba u otra Venezuela. De manera que lo que está haciendo el PRD de hacer denuncias por el hecho de que López entregó el palo a la señora Sheinbaum, que significa el bastón de mando para ellos, es algo totalmente que no tiene ningún valor, porque el palo que le dio es un palo de la escoba que encontraron y lo arreglaron con listones. El palo que recibió López fue otro. Esa es una copia nada más. Y además, para mí es el palo del gallinero, porque está todo zurrado por el excremento de las gallinas. Es decir, que no tiene ningún valor ni ningún significado. Además, ese garrote lo entregó López como una copia sin permiso de las señas que le dieron a él, el garrote. Entonces, yo quiero primeramente activar este video en donde el PRD manifiesta que va a impugnar lo de la entrega del palo del gallinero así. Franceses. Hay que recordar que el día de ayer arrancó el proceso electoral federal y por ende las y los funcionarios públicos deben de guardar el principio de neutralidad y equidad, y López Obrador ayer en este acto de querer pasarle el famoso bastón de mando, pues evidentemente está violando como funcionario público estos principios rectores, digamos, que rigen todo el sistema democrático. ¿Y qué piden? Por su parte. Bueno, el fin de este video es demostrar dos cosas: que López es un verdadero pendejo y su corcholata es otra ignorante, y que la oposición va por el lado equivocado, porque López se está poltronando en el poder y va a haber continuismo en su gobierno, porque tiene controlado a sus paleros con dinero de nuestros propios impuestos. Entonces, ¿qué debe ser la oposición? Dejarse de hacer un juego democrático. Lo que debe hacer la oposición es controlar a otros pobres para convertirlos en paleros o mercenarios, y que bajo el interés del dinero puedan votar a favor de la oposición, porque López ya tiene controlado el momento electoral, porque todos los que reciben ese dinero de parte de López y que es parte de nuestros impuestos, insisto, esos van a ir a votar como borregos. Y además de las trampas que va a hacer López. ¿Por qué? Porque López tiene el control de todas las instituciones. Es un gobernante absolutista, es un dictador. Es un dictador de facto, con bandera constitucional. Entonces, la única forma de contrarrestar la política nefasta, mafiosa de López, es que la oposición, en lugar de andar tirando el dinero en propaganda, que es verdaderamente inútil porque ya no son los tiempos del PRI, es que ese dinero más las aportaciones que puedan tener sean para ganarle a los paleros a López, porque un palero lucha por lucro. Él puede salir del bando de quien le paga para ir a servir a otra persona que le paga mejor, porque ellos no tienen ideología, no tienen ética, no tienen moral. Así son los paleros hacen lo que se les ordena, y al no tener conciencia cívica, pues ellos se venden al mejor postor, y es el éxito de López. De manera que mi comentario finalmente es de que para ganarle a López no se necesita inteligencia, porque López es un verdadero sabio.
es un analfabeta. Para ganarle a López hay que utilizar el dinero que deben de tener los partidos políticos, como lo establece el artículo 41 de la Constitución Federal, y empezar a regalarles en efectivo. No con gallinas, ni arroz, ni maíz con gorgojos, como lo está haciendo la Sheinbaum. No, hay que hacerlo con dinero en efectivo, porque con dinero baila el perro. Ese es un dicho popular que se aplica perfectamente bien a la idiosincrasia mexicana. De manera que yo los invito a que todo el dinero que puedan tener lo utilicen para regarlo a la clase que tiene más pobreza, para hacerlos más pobres, maquiavélicamente hablando, y así poder contrarrestar la política nefasta de López de entregar el dinero de nuestros impuestos a la gente más ignorante y más pobre, que son los que lo van a apoyar. Así es que no hay de otra, compañeros.